Los días anteriores en la República Argentina hubo un fallo judicial que puso en vilo a varios, televidentes que podían, vamos a decirlo de esta manera, tratar de evitar algún servicio plus que le brindan los sistemas de televisión en cable para poder ver los partidos de fútbol el fin de semana. Fútbol Libre, varios son los sitios digitales que han ido replicando lo que son las transmisiones de una pasión tan grande argentina como es el fútbol. ¿Qué dijo la justicia? Tiene que bloquearse todo esto porque no comparten, digamos, los derechos de copyright y por lo tanto no tienen que poder observarlo a través de los sitios digitales. Al enviar o exigir un bloqueo de la justicia, empezaron todos los análisis, justamente por los especialistas en materias tecnológicas, si es posible bloquear un IP y si realmente, por más que uno lo bloquee, no van a aparecer otras hecha la trampa, o hecha la ley, hecha la trampa, es decir, otra modalidad de poder reencauzar en distintos otros sitios la misma transmisión. Nos pareció muy interesante hablar con, creo que es la gente que más entiende de esto en toda Latinoamérica, con Ignacio Estrada, quien hizo además un comentario muy interesante en diversos medios nacionales. Él es gerente de Relaciones Estratégicas de LACNIC. LACNIC es ni más ni menos que el registro de direcciones de Internet de América Latina y el Caribe. Nadie mejor que ellos como para contarnos un poquito si tecnológicamente o técnicamente, por más que la justicia ordene un hecho de esta naturaleza, es viable o suficiente. Ignacio, ¿cómo te va? Un gusto, Horacio Moglia de El Explorador. Un placer, ¿cómo estás? Un gusto, Horacio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. No, gracias a ustedes por atendernos. La primera pregunta que te hago ¿es viable bloquear un IP? Es viable, sí. El tema es que hay que entender muy bien cuál es el objetivo que se está buscando, ¿no? Una cosa es bloquear algo, que básicamente es impedir el acceso a eso que se intenta bloquear, y otra cosa es eliminar ese contenido de Internet. Son dos cosas diferentes. Al bloquear no estoy eliminando el contenido de Internet, y como todos sabemos, en Internet es muy fácil encontrar vías alternativas para acceder a los contenidos. Entonces, muchas veces estos bloqueos resultan inefectivos y terminan, digamos, se termina perdiendo mucho tiempo por parte de las autoridades y por parte de los ISPs que son a fin de cuentas quienes tienen que aplicar estos bloqueos para no lograr lo que realmente se busca, que es encontrar a los responsables de estos contenidos y que el contenido desaparezca, ¿no? Ahora, la primera pregunta que te hago es mucho más sencillo, porque en realidad las transmisiones son satelitales a través de los camiones. Si llego y me quedo directamente en el tema del fútbol, que van derecho al satélite, el satélite lo bajan con una determinada dirección de bajada, vamos a hacerlo de esta manera, los canales. Si se filtra una transmisión de fútbol vía digital, es decir, a través de Internet, es porque el mismo camión está permitiendo fugar esa imagen, entiendo, ese video. Me parece que está en el cuello botella ahí y no después de estar corriendo detrás de la coneja ese tema de la zanahoria, me da la sensación. Mira, yo no soy especialista en lo que hace a transmisiones satelitales ni a este tipo de señales. Lo que muchas veces pasa, en general, es que se retransmite de alguna manera el contenido que se capta por Internet. Tal vez es una persona que sí tiene los códecs, pagó el servicio Plus o lo que sea necesario para poder ver esa señal y automáticamente desde su propia computadora la reproduce. Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, y entonces, al ser insuficiente, ¿qué es lo que se debería hacer para proteger los derechos de autor? Vamos a decirlo de esta manera, Ignacio. Miren, muchas veces lo ideal es tratar de encontrar los responsables, ¿no? Eso es lo que debería hacer la justicia y lo que deberían buscar los titulares de los derechos, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. El tema de los bloqueos es una herramienta que a veces se usa, hay veces que no queda más opción que utilizarla, tal vez por una transmisión de un deporte en vivo, que hay poco tiempo, entonces se utilizan los bloqueos. Nuestra posición frente a los bloqueos específicamente es que si no queda opción, debería ser la última opción posible. Ahora, si no queda más opción que esa, que deberían ser mínimamente temporales, ¿no? Bloqueos temporales. Durante el año pasado hubo una regulación en Uruguay al respecto y las autoridades de USEC, de INATEL,
estuvieron en contacto con nosotros y consultándonos, e incluyeron esto, ¿no?, en su regulación contra efectivamente este tipo de contenidos. Incluyeron la temporalidad de los bloqueos, porque si los bloqueos se mantienen, hagamos de cuenta que es como, no sé, imagínate un hotel en donde en una habitación, un edificio, en un departamento hubo un crimen, ¿no? Y se bloquea ese crimen mientras se está investigando y después nunca más se desbloquea y ese departamento queda inhabilitado. Y después en el mismo edificio vuelve a pasar lo mismo y así lo mismo, y de repente el edificio no tiene más departamentos, ¿no? ¿Eso puede pasar con las direcciones de IP? Una especie de queso gruyere, ¿no? Empiezo a bloquear un acceso, bloquear otro acceso, bloquear otro acceso, e Internet empieza a tener un montón de espacios a los que no se puede acceder. Entonces, lo ideal sería que esos bloqueos sean temporales. Digo, las señales en vivo de, por ejemplo, partidos de fútbol, eventos deportivos, son un par de horas nada más. No es necesario bloquear para siempre una señal si lo que se busca combatir está en ese momento, ¿no? Pero desde ya, y creo que lo que más debería interesar, digamos, a los responsables, digamos, a los derechohabientes, digamos, de esas transmisiones, es encontrar los responsables. Y mediante los bloqueos no se está buscando eso, sino, obviamente, tratar de bloquear temporalmente las señales. Es cuidar un poco el negocio, más que nada es cuidar un poco el negocio de los que han aportado para el tema de las transmisiones. Exactamente, ¿no? Exactamente. El tema es la efectividad, ¿no? Nosotros claramente no estamos en contra de que cada uno cuide sus negocios, sus inversiones, completamente al contrario. El tema es que esa búsqueda, digamos, de cuidarlas no termine afectando a Internet por un lado, y que sea realmente efectiva. Vos sabés que me dejaste pensando. En general, lo que nosotros... Sí. Perdóname, me dejaste pensando, porque vos decís, bueno, yo voy en un hotel, que mencionaste esto, cerrando cada una de las habitaciones porque un crimen, porque esto, por lo otro, voy bloqueando, hasta me quedo sin habitaciones en el hotel. Ahora, Internet, ¿cuántos edificios y cuántos hoteles podés llegar a tener? ¿Es infinito o es finito y por eso la preocupación de la CNIC? Es finito. Es finito. La capacidad claramente es enorme, es finito. El tema es que también se conllevan otros riesgos. No es solamente, bueno, bloqueo una IP y listo, esa IP no funciona más y se pierde solamente una IP, ¿no? Si esto se hace una práctica habitual, los ciberdelincuentes tienen muy claro cómo ir cambiándose o pasándose de IP a IP, ¿no? Entonces, bloqueo una IP, el delincuente se cambia a otra, se bloquea esa otra IP, el delincuente se cambia a otra, se bloquea, y se va avanzando en bloquear. Y se viraliza de tal manera que tarde o temprano colapsa. Claro, y si encima no se hace en forma temporal, se empieza a bloquear, ¿no? Se empiezan a hacer como puntos negros por todos lados, claro. y bueno, se va perdiendo capacidad. Y por otro lado también, te repito, los delincuentes tienen muy claro esto, ¿no? Todos los bloqueos, todos los sitios que se van bloqueando, si hay un delincuente, un ciberdelincuente, como se le llama, interesado en que el contenido se siga viendo, en cuestión de minutos lo pone online en otro dominio. Y a través de las redes sociales lo pasa a informar automáticamente. Se ve en vez de fútbol libre, fútbol tibre, y listo. Exacto, exacto. Ellos lo tienen muy claro, por lo que si lo quieren seguir haciendo, lo pueden seguir haciendo. De nuevo, hay veces que los bloqueos son necesarios y no quedan más opciones, y está bien que sea así. Lo que nosotros proponemos es que sean temporarios, ¿no? Eso fue lo que trabajamos, por ejemplo, en Uruguay con la URSEC y con Minatel, para que la regulación incluya esto de temporalidad, porque nos parece muy importante, justamente para no crear esos agujeros, ¿no? Y convertir a Internet en un queso gruyere. Y bueno, y después también el tema es que hay otros riesgos más. Cuando se bloquea una IP o un rango de IP por contenidos ilegales, muchas veces no se tiene en cuenta que detrás de una IP hay más que un sitio, ¿no? Puede haber miles de sitios, tal cual. Porque esa IP corresponde a un servidor y ese servidor tiene 1000 sitios almacenados. Y por un solo delincuente, digamos, o un solo contenido ilegal alojado en un servidor, se da de baja un montón de cosas que nada tienen que ver con eso. Otro estaba pagando. Entonces, y no tenía nada que ver, seguro. Exactamente. Ignacio, ha sido muy claro tu exposición, nos queda claro cómo es el tema del avance tecnológico.
serán bloqueos temporales, entonces en el mientras tanto habrá que ver cómo define esto la justicia. En los partidos no habría mayor inconveniente, porque bien mencionás, tienen horario de comienzo y horario de cierre. Ahí no sería tan complicado, ¿no? Pero el problema es cuando los bloqueos son totales, ahí se van anulando pequeñas celditas, vamos a decirlo de esta manera, que tarde o temprano hace colapsar. Yo pensé que era casi infinito la capacidad de IP que podía llegar a ver, como las matemáticas mismas, pero vamos a decir que no, que es un rango finito. Claro, los números, es un número, bueno, tendríamos que meternos en otros temas, ¿no? De IP versión 4, IP versión 6 y demás, pero digamos que sí afecta a Internet. No quiero hablar sobre la finitud o no, porque tendríamos que tener una hora más de desde la ignorancia pero, te pregunto, Desde la ignorancia te pregunto. Está bien, está muy buena tu pregunta, sí. De hecho, está muy buena, por eso te digo que tendríamos una hora para hablar. Pero la verdad es que se afecta, sea finito o sea infinito, se va afectando y se van cerrando rutas de alguna manera de acceso a contenidos, y eso es algo que no es deseable nunca, ¿no? Ok. Gracias, Ignacio. Un abrazo enorme, Bueno, muchísimas gracias, Horacio, y muchas gracias por la invitación. Ignacio Estrada, entonces, gerente de Relaciones Públicas de la ACNIC, desde la República Argentina, nos daba cuentas, ni más ni menos, acerca de un fallo que, bueno, trajo conmoción, sobre todo para todos los fanáticos del fútbol argentino. Seguimos con más en esta edición del Explorador.